¿Es necesario ir a alguna iglesia para ser salvo? ¿Qué nos enseña realmente la Biblia? Cuando alguien busca en internet si es necesario ir a la iglesia para ser salvo, o pregunta si quien no va a la iglesia se va al infierno, casi siempre se topa con respuestas prefabricadas, dichas por hombres, pero no siempre fundamentadas en el corazón de la palabra. A veces, todo se resume en una frase fría: quien no viene a la iglesia está perdido. Pero detrás de esas palabras existe una oscuridad que pocos se atreven a exponer, una sombra antigua que moldeó generaciones enteras para confundir edificio con redención, asistencia con salvación, diezmo con bendición garantizada. La pregunta resuena en los pasillos de la mente: ¿qué es la iglesia de verdad? ¿Sería realmente necesario sentarse en una silla, domingo tras domingo, para tener la certeza de que la puerta del cielo no se cerrará en mi cara? Cuando la luz de las Escrituras se enciende, esa oscuridad se revela. En la esencia del Evangelio hay una revelación que pocos quieren aceptar. No es el templo de piedra el que define quién pertenece al reino, sino el templo de carne, rasgado, levantado en la cruz. En cada versículo que emerge, Hebreos, Efesios, Romanos, vemos una muralla de religiosidad desmoronarse para dar lugar a un llamado vivo, orgánico, que respira fuera de las paredes. ¿Cuántos hoy todavía viven atrapados en cadenas invisibles, creyendo que la presencia en un culto es la moneda que paga una entrada al cielo? ¿Cuántos renunciaron a una fe genuina, sustituyendo el Evangelio por una rutina mecánica? ¿Qué mueve este engranaje sino el miedo de no encajar, el miedo de ser visto como rebelde, el miedo de perder la bendición? ¿Y quién alimenta ese miedo? Sino lobos escondidos bajo lana suave, vendiendo a Dios en cuotas de 30 cultos por año. Es imposible caminar por Mateo capítulo 23, por Efesios capítulo 2, por Romanos capítulo 10 y no sentir la piel arder. Cuando Jesús miró a los fariseos, Él no veía solo hombres de largas túnicas, sino sepulcros blanqueados, llenos de tradiciones que matan la esencia de la fe. Y hoy, ¿cuántos todavía repiten este ciclo? Sea cual sea el sistema, el altar de piedra jamás será mayor que el altar del corazón. Porque la iglesia en el corazón del Evangelio no es una dirección fija en un barrio céntrico, sino un pueblo esparcido, vivo, llamado a salir, eclesia. Este camino no es una invitación a abandonar la comunión, mucho menos a predicar una fe aislada, sino a rasgar el velo de la religiosidad que asfixia la verdad. Las palabras de Cristo, las cartas de Pablo, el susurro de Esteban antes de morir, todos apuntan a un reino que no cabe en ladrillos. Donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él estará. Donde haya un corazón rendido, allí el templo respira. Y si cada uno entiende esto, nadie más será rehén de frases de efecto, miedo a maldición o promesas vacías. A cada paso que damos aquí, Hebreos capítulo 10, Efesios capítulo 2 y Romanos capítulo 10 se convierten en lámparas para los pies, luz para el entendimiento, arma contra la manipulación. Así es como el miedo se desvanece, en la llama pura de la palabra, donde no hay espacio para el control, solo para la comunión viva y la fe auténtica. Sin que se perciba, cada ladrillo cae, cada nudo se deshace, y lo que queda es lo que siempre debió haber sido: Cristo, solo Cristo, fundamento de todo. Dime, ¿quién eres fuera del templo? Porque ahí empieza la respuesta. Y esa respuesta puede costar lo que sea, pero libera el corazón. El versículo más usado para atraparte. Entre todos los versículos que se convirtieron en pretexto para encadenar personas a una estructura, pocos fueron tan manipulados como Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A primera vista, la frase suena como una contraseña que garantiza la salvación, como si faltar a un culto fuera lo mismo que firmar un contrato de condenación.
Pero cuando se rasga el velo de la religiosidad y se entra en la cámara de la historia, cada palabra se reviste de otro color, mucho más vivo, mucho más pesado e infinitamente más liberador. La carta a los hebreos no fue escrita para cristianos perezosos o para quien necesitaba una amenaza para despertarse más temprano el domingo. Fue dirigida a una generación de judíos convertidos, presionados a abandonar la fe en Cristo para volver a los ritos del templo. Eran perseguidos, rechazados por sus familias, arrancados de las sinagogas que frecuentaron desde niños. Cada reunión secreta llevaba el riesgo de prisión, tortura o ejecución pública. Para esos hermanos, congregarse no era un evento en el calendario, sino un acto de valentía y al mismo tiempo una tabla de salvación para una fe que podría ahogarse en el mar de miedo que Roma extendía. Imagina la escena: familias escondiéndose en catacumbas frías, cánticos susurrados para no atraer guardias, ojos cansados que se levantaban de madrugada para compartir una palabra de aliento antes de que el sol trajera nuevos decretos de muerte. Allí no había sillones cómodos, pantallas gigantes o música alta. Había pañuelos para secar lágrimas de quien lo había perdido todo por Cristo. Había pan partido no solo para alimentar el estómago, sino para recordar la cruz, única ancla que los mantenía en pie cuando el suelo temblaba. Por eso, el autor de Hebreos escribe como quien aprieta la mano de un amigo en el último momento antes de un cerco. No dejen de reunirse, no dejen de fortalecerse unos a otros, no dejen que el miedo de Roma venza la valentía del Espíritu. Y si volvemos apenas 2 versículos, en Hebreos capítulo 10, versículo 23, la clave queda aún más clara. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La esencia no es obligar presencia física como moneda de salvación, sino recordar que en la comunión hay fuerza para sostener la confesión hasta el final. El verbo congregarse aquí lleva el peso de una asamblea viva, no de una costumbre mecánica. Es el mismo soplo que Pablo sopla sobre los gentiles. Por tanto, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, como también lo hacéis. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Es una fe que se sostiene en el abrazo, en la exhortación, en el partir del pan. No como rito frío, sino como llama viva contra el viento helado de la persecución. Transformar esta exhortación en un látigo que amenaza el cielo con candado es lo mismo que ignorar el centro del nuevo pacto. Porque la salvación nunca estuvo en la presencia en un lugar físico, sino en la confesión viva de un corazón que se aferra a la promesa. La fe que permanece es fe que florece en comunión genuina, no en presencia fiscalizada. Por eso, usar Hebreos para dictar miedo es rasgar el contexto y coser otro con hilos de culpa. Hoy, el látigo cambió de forma. Ya no es el imperio romano que levanta espada, es el miedo moderno. Si no vienes al templo, la puerta del cielo se cierra. Pero ¿quién es el dueño de esa puerta? ¿Quién es el verdadero sumo sacerdote? Es Cristo, el mismo que rasgó el velo para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 19 declara: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. El santuario no es de ladrillo, es el trono de la gracia accesible en cualquier lugar cuando la fe se afirma en él. La verdadera comunión sigue siendo esencial, pero no como moneda de cambio, sino como testimonio de que nadie camina solo. Aquella gente escondida en cavernas entendía esto mejor que muchos templos abarrotados de hoy. Juntos eran cuerpo. Incluso cuando el mundo intentaba despedazarlos, cada casa se convertía en lámpara, cada abrazo, escudo, cada palabra de aliento, pan para un corazón hambriento. Y cuando uno caía, otro levantaba. Quizás el mayor peligro de la manipulación moderna sea transformar el congregarse en un contrato sin corazón. Dios no llamó a nadie para ser figurante de culto.
Llamó para ser piedra viva, encajada en un edificio espiritual donde Cristo es la piedra angular. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 5, lo confirma. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual, no estructura de concreto, sino templo vivo, erigido en cada regenerado. Cuando se mira a Hebreos con los ojos del Espíritu, no queda espacio para el miedo. Queda la convicción de que nadie fue llamado para aislarse por orgullo, herida o comodidad, pero tampoco nadie fue salvo por lista de asistencia. La comunión real es un testimonio de que Cristo habita entre los que se aman, soportan y exhortan unos a otros. Es una brasa viva que no puede ser apagada por la tradición, ni por el látigo de quien aún usa versículos como mordaza. Y cuando se entiende esto, surge una pregunta que corta más profundo que espada de Roma. Si el verdadero sello de la salvación no está en la frecuencia, ¿dónde entonces reposa el fundamento que nadie puede arrancar? La base de la salvación en el nuevo pacto. Cuando se excava profundo en la pregunta que brota después de Hebreos, surge un suelo más sólido que cualquier ladrillo de templo. La raíz de la salvación no está en cuántas veces alguien pasa por la puerta de un edificio, sino en algo que jamás se compra con asistencia a culto o diezmo puntual. Está en una realidad que, desde Génesis, Dios venía anunciando en cada detalle, en cada sombra de pacto, en cada cordero que sangraba antes de que Cristo viniera como el cordero final. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 cargan esa respuesta con un peso que ninguna tradición logra sofocar. Por gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia, una palabra tan repetida, tan predicada, pero tan poco vivida cuando se le coloca encima el peso de rituales y asistencias obligatorias. Gracia es favor inmerecido. Gracia es Dios, ofreciendo reconciliación a un pueblo que lo traicionó desde el Edén. Gracia es la mano extendida al ladrón clavado en la cruz al lado de Cristo, aquel que no tuvo tiempo de entrar en ninguna sinagoga, que no cantó himno, no levantó ofrenda, no asistió a reunión, y aún así escuchó de la boca que carga vida eterna: hoy estarás conmigo en el paraíso. Romanos capítulo 10 versículo 9 rasga aún más hondo la estructura del legalismo. Si con tu boca confesares a Jesús como Señor y en tu corazón creyeres que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. No hay letra pequeña, no hay cláusula diciendo siempre y cuando estés sentado en un banco todos los domingos. Lo que hay es una invitación a una relación viva, íntima, intransferible. Una invitación que no puede comprarse porque ya fue pagada en sangre. Cuando Pablo escribió a los Efesios, hablaba a un pueblo rodeado de altares paganos, templos de mármol, dioses con sacerdotes cobrando ofrendas y penitencias. Y allí, en medio de ese escenario, el mensaje era como un trueno. No es por sacrificio, no es por presencia en un lugar santo, no es por rodillas gastadas de forma mecánica. Es por la fe, una fe que no es mérito humano, sino respuesta a una gracia que siempre fue de Él. Cada generación desde entonces intentó, de formas diferentes, encajar sus reglas dentro de esa promesa. Algunos levantaron sistemas donde la salvación se volvió moneda. Quien hace, recibe. Quien no hace, pierde. Pero el Evangelio no se curva a la lógica del mercado. Destruye la contabilidad espiritual, porque no depende del rendimiento, sino de la cruz. Y la cruz, una vez erguida, no admite trueque. Esta verdad, para muchos, es insoportable. Es más cómodo creer que la salvación puede mantenerse con una lista de rituales, porque las listas son fáciles de medir. Asistencia a banco, cantidad de ministerios sirviendo, tamaño de la ofrenda. Todo eso es más fácil de contar que escudriñar el corazón y preguntar: ¿realmente nací de nuevo? ¿La fe es viva o solo otro comportamiento heredado?
Efesios capítulo 2. No deja espacio para la vanidad. Pablo cierra cualquier puerta al orgullo cuando dice: no viene de vosotros, es don de Dios. Nadie tiene de qué gloriarse. La gracia, cuando se entiende de verdad, no genera relajación, sino rendición. No incentiva el abandono de la comunión, sino que transforma la comunión en fruto y no en obligación. Respira libertad, pero es libertad que produce fruto. Por eso mismo, quien se apoya en presencia física para decir que tiene seguridad espiritual, está sentado en arena movediza. La casa puede tener paredes bonitas, pero basta un viento para que todo se derrumbe. En cambio, quien cree en la obra consumada de la cruz encuentra roca, y sobre esa roca no hay tormenta que destruya. El nuevo nacimiento no se revela en lista de asistencia, sino en frutos de arrepentimiento. Es la transformación del hombre interior que, inevitablemente, se desborda hacia el exterior. Por eso, no hay forma de medir quién es, salvo con una hoja de asistencia. Es en lo secreto, en la cámara más escondida de la conciencia, donde la fe se confirma. Es allí donde la voz del Espíritu sopla: eres mío, no porque viniste, sino porque crees. Quizás para muchos esto sea difícil de aceptar, porque desmonta años de tradición familiar, rompe cadenas que pasaron de padre a hijo. Pero cuando se vuelve al texto puro, sin adornos, el mensaje es uno solo: Dios quiso salvar al hombre por fe, para que nadie jamás pudiera decir que compró el cielo. Y una vez que la sangre fue derramada, no hay diezmo, presencia ni ritual que complemente lo que Cristo ya completó. Es en ese punto donde toda manipulación pierde fuerza. Porque si la salvación no depende de ningún hombre, entonces no puede usarse como moneda de miedo. Y si no es moneda de miedo, entonces ¿por qué tantos aún están presos? El corazón se inquieta con esta pregunta. Y quizás, en la raíz, habite una respuesta aún más profunda. Si no es edificio, si no es rito, entonces, ¿qué es la iglesia donde todo esto tiene sentido? ¿Qué es la iglesia verdadera? Si no es la presencia física en un edificio lo que sostiene la salvación, entonces, ¿dónde habita esa comunión que tantos insisten en encerrar entre paredes? Para entenderlo, es necesario volver al principio, donde la palabra iglesia ni siquiera existía de la forma en que fue pintada en fachadas, eslóganes de púlpito o contratos de membresía. El término que muchos repiten sin entender, eclesia, lleva un significado más antiguo y subversivo: llamados para salir. ¿Salir de qué? Salir del sistema de culpa, del yugo impuesto por manos humanas, del ritual vacío que convierte lo sagrado en mercancía. Llamados a salir de trincheras religiosas que levantan muros entre Dios y el hombre, como si Él todavía habitara en un cuarto cerrado, esperando ser visitado una vez por semana. En Hechos capítulo 7, versículo 48, el grito de Esteban rasga el orgullo de quien cree que el Altísimo depende de un techo humano. El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. La gente de aquella plaza no soportó oír eso, porque quien lucra con el templo teme perder el trono de control que levantó con ladrillos de miedo. Pero la misma voz que gritó sobre aquella piedra aún resuena: Dios nunca se dejó enjaular. Él es más grande que cualquier altar de piedra, más grande que cualquier placa, más grande que cualquier ritual que promete lo que solo Cristo puede dar. Pablo cose esta revelación en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? No hay cúpula de mármol, vitral colorido, asiento acolchonado o camerino pastoral capaz de contener al Espíritu que decidió hacer morada en vasos de barro, imperfectos, pero lavados. Es allí, en el pecho de cada regenerado, donde la eclesia respira. Pero si hoy abriéramos las puertas de lo que llamamos iglesia, ¿qué veríamos?
desfiles de moda disfrazados de adoración, gente compitiendo por posición, grupos de chisme detrás de los bancos, envidia disecada en sonrisas, áreas VIP reservadas para celebridades del reino, reflectores más fuertes que la luz de la palabra. Vemos púlpitos que se convirtieron en tribunas de vanidad, pastores arrogantes que se comportan como si fueran más santos que los apóstoles, fariseos modernos señalando con el dedo mientras esconden podredumbres bajo trajes caros. El comercio florece donde Cristo derribaría mesas, libros ungidos, vasos consagrados, campañas que cambian fe por números, y todo envuelto en un evangelio suave, azucarado, sin cruz, sin renuncia, que promete todo y no exige nada. Un evangelio del todo lo puedo, todo Dios perdona, siempre y cuando la cuenta bancaria del altar siga llena. Esa, sin embargo, no es la iglesia. Eso es vitrina de vanidad, es teatro religioso, es máscara de piedad que se desmorona cuando el soplo del Espíritu sopla. Y aún así, en medio de ese escenario confuso, Dios preserva a un pueblo invisible. Hombres y mujeres que no fueron llamados para encajar en el molde del sistema, sino para ser cuerpo vivo, parte de un organismo que no se vende, un pueblo que todavía entiende. Edificio es herramienta, no fundamento. Auditorio es refugio, no prisión. Placa es placa, pero la vida es Cristo. Desde el principio, la iglesia florecía sin reflector, en casas, plazas, cavernas, desiertos, donde el pan se partía no para aumentar diezmos, sino para recordar el cuerpo partido en la cruz. Mateo capítulo 18, versículo 20, es la contraseña que derriba cualquier argumento de control, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es el Espíritu quien santifica el lugar, no la alfombra roja, no el sonido afinado, no la credencial pastoral. Con el paso de los siglos, lo que era fuego se volvió pared, y las paredes se volvieron tronos. Detrás de columnas imponentes, hombres aprendieron a administrar multitudes mientras domesticaban el fuego del Espíritu, pero el Espíritu sopla donde quiere sin pedir permiso a ningún hombre. Así surgieron murallas invisibles, personas libres dentro de jaulas bonitas, aplaudiendo a quienes las mantienen cautivas. Pero la Iglesia verdadera nunca firmó contratos de servidumbre. Aún en medio de toda esa confusión, Dios todavía preserva un remanente que lleva el reino en el pecho. Hombres y mujeres que no desprecian la comunión. Al contrario, la buscan con hambre, pero jamás cambian relación viva por obligación mecánica. Asistir a una iglesia saludable es bendición, es ancla en medio de tormentas, es lugar de abrazo, oración, discipulado. Pero una iglesia saludable no vende miedo, no encarcela la conciencia, no siembra culpa. Es suelo fértil, donde quien cree florece, crece y da fruto, libre de la vanidad que contamina el púlpito y de la hipocresía que pudre la comunión. Y aquí cabe una exhortación que el Espíritu no deja callar. ¿De qué sirve vivir dentro de la iglesia si dentro de casa el corazón es una pared agrietada? No sirve de nada coleccionar cargos, predicar fuerte, si no se abraza a los hijos, que son como flechas en mano del valiente, como dice Salmos 127, versículo 4. No sirve de nada entonar alabanzas en el templo si en casa la voz solo hiere a quienes Dios mandó cuidar. Efesios capítulo 5, versículo 25, resuena claro. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos se enorgullecen de títulos y fingen santidad de fachada, pero viven una mentira que el altar no disfraza por mucho tiempo? Y cuando esa semilla de verdad cae en suelo fértil, cada paso se vuelve altar. Cada conversación se vuelve discipulado, cada abrazo se vuelve culto vivo. El Espíritu que habita en cada regenerado convierte la cocina, la calle, el banco de la plaza en un lugar donde el reino respira. La iglesia no es un desfile de santos de fachada,
es una familia de redimidos que conoce el precio que fue pagado, y quien es iglesia no acepta más cadenas pulidas de tradición que matan la esencia. Quizás por eso muchos hoy se sientan expulsados de paredes que deberían abrigar, porque no caben en moldes de vanidad, porque no encajan en el patrón que hace del auditorio una vitrina de estatus. Pero el llamado de Cristo nunca fue para dentro de paredes muertas, siempre fue para afuera, para dentro de la vida que se revela en la mesa, en lo secreto, en el llanto compartido, para dentro de la comunión que no cobra entrada, pero exige rendición. Cuando esa llama se enciende, nada más logra contenerla. No hay placa que la retenga, no hay lobo que la dome. No hay escenario que la opaque, porque donde 2 o 3 se reúnen sin máscaras, allí está el Espíritu. Y cuando esa verdad sale de las cavernas del miedo, solo queda una pregunta. ¿Quién se alimenta del rebaño cuando el rebaño entiende que es libre? Jesús alerta: lobos con piel de cordero. Cuando se comprende que la iglesia verdadera no se encierra entre paredes, sino que respira donde los corazones se rinden, algo dentro del alma comienza a estremecerse. Porque es justamente ahí donde habita el peligro que Jesús señaló con palabras afiladas como espada. Si la Iglesia es un pueblo llamado para salir, libre, imposible de ser enjaulado, entonces siempre habrá quien intente poner correas a las ovejas para lucrar con su lana. Por eso, en Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16, Él dejó el aviso que resuena como un trueno. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Las palabras de Cristo no fueron dirigidas a paganos lejanos, sino a aquellos que se infiltrarían en medio del rebaño. Hombres que usarían la apariencia de piedad para negociar lo que nunca les perteneció. No habría letreros escritos en la frente, no habría olor a azufre, sino voz suave, sonrisa amable, versículo en la punta de la lengua. La estrategia no es alejar a la oveja con garras expuestas, sino acercarla con promesas que alimentan la carencia y el miedo. Y en cuanto la confianza es conquistada, los colmillos se clavan en la carne. A lo largo de la historia, estos lobos asumieron formas diferentes. En los días de Jesús vestían mantos largos, hacían largas oraciones en las plazas para ser vistos por los hombres, pero devoraban las casas de las viudas. En los días de Pablo, invadían iglesias recién nacidas para distorsionar el mensaje de gracia, intentando vender lo que ya había sido pagado. Hoy continúan en altares relucientes, pantallas de LED, micrófonos caros. La tecnología cambia, pero el veneno es el mismo: atar la conciencia con grilletes que nadie puede ver. Un lobo no necesita prohibir que alguien lea la Biblia, simplemente la interpreta de la forma que sirve a su trono. Un lobo no expulsa a quien no está de acuerdo, planta semillas de miedo hasta que el rebaño permanezca callado, preso por la culpa. Y una de las herramientas más usadas para esa prisión es la distorsión del propio concepto de iglesia. El templo de piedra se vuelve prisión de lujo cuando la mente cree que Dios solo obra allí dentro. La comunión viva es reemplazada por asistencia mecánica. La gracia es devorada por exigencias sutiles. Jesús no dijo sí aparecieran, sino cuándo, porque siempre habrá quien vista piel de cordero para acercarse a la lana. Y cuando Él advirtió: por sus frutos los conoceréis, no hablaba de discursos, sino de esencia. El árbol bueno no puede dar fruto podrido, y el árbol podrido no da fruto bueno. Pero para quien nunca aprendió a mirar más allá del púlpito, el fruto podrido parece joya. Por eso muchos siguen dando más de lo que tienen, desgastándose más de lo que soportan, creyendo que todo es para Dios, cuando en realidad alimentan un imperio personal. En la mente de quien domina, frases como «quien no congrega no es salvo» se convierten en látigos que golpean suave, pero dejan marcas profundas.
Es más fácil controlar el miedo que inspirar amor genuino. El miedo paraliza, el amor libera. Y los lobos no quieren ovejas libres, quieren carne dócil, esquilada de adentro hacia afuera. Mientras tanto, la verdadera eclesia sigue viva, respirando entre los escombros, sostenida por el espíritu que sopla donde quiere sin pedir permiso a nadie. Quizás la pregunta más inquietante sea, ¿por qué tantos caen en esta trampa? Porque quien teme perder la bendición se convierte en presa fácil. Quien cree que Dios habita en un lugar fijo se vuelve vulnerable a cualquier mercader de esperanza. Quien nunca entendió que la salvación es por gracia, permanece esclavo de quien ofrece redención en cuotas. Y así, templos llenos pueden esconder rebaños hambrientos, mientras quien devora se sienta a la mesa. La belleza sombría de esta advertencia de Jesús es que Él no dejó a la oveja sin defensa. Dio la clave: miren los frutos. No se dejen engañar por títulos, popularidad o multitudes. Observen cómo viven, cómo tratan a las ovejas, cómo manejan el dinero, el poder, la gloria que solo debería ser de Él. Los lobos no soportan la luz por mucho tiempo. Más temprano que tarde, la piel se rasga y el aullido aparece. Pero hasta entonces, ¿cuántas vidas fueron esquiladas? ¿Cuántos corazones entregaron todo, creyendo que eso los mantendría dentro del reino? Y cuando finalmente se ve más allá de la piel, surge otra pregunta inevitable. ¿Cuál es el arma más común que estos lobos usan para alimentar el miedo de ovejas sinceras? ¿Cuál es la raíz que manipulan para mantener la correa apretada, mes tras mes, año tras año? Entre todas las cadenas, hay una que brilla como oro, pero pesa como hierro. Y cuando esa cadena se expone a la luz de la palabra, la mordida del lobo se desvanece. El diezmo como arma de control. Vamos a dar un respiro, porque el próximo capítulo te dejará con los ojos abiertos y serás confrontado con la verdad bíblica que nunca te enseñaron. Si este contenido está bendiciendo tu vida y abriendo tus ojos, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal, y si quieres bendecir el canal, haz clic en el botón Gracias y deja una ofrenda de cualquier valor. Hazte miembro. Así continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando. Entre todas las cadenas que lobos con piel de cordero aprendieron a forjar, ninguna es tan pulida, tan bien presentada, tan defendida por voces suaves como la enseñanza distorsionada sobre el diezmo. Se convirtió, para muchos, en la moneda del miedo, la fianza de una bendición que ya fue pagada en sangre, el contrato velado que sugiere: si no traes el tuyo, el devorador entrará. ¿Quién no ha oído Malaquías capítulo 3, versículo 10, lanzado al viento del púlpito como puñal disfrazado de promesa? Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Pero pocos se detienen a preguntar, ¿de qué casa hablaba el profeta? ¿De qué alimento? ¿Para quién era esta palabra y por qué se convirtió en la puerta de entrada de tantas cadenas religiosas? Para entenderlo, es necesario viajar a un tiempo en que Israel era una nación, no una denominación. Allí, el diezmo era parte de la ley mosaica. Era un tributo agrícola, recogido entre el pueblo para sostener a la tribu de Leví, hombres apartados para el servicio del templo, hombres que no heredaban tierras, no cultivaban campos, no criaban ganado. La ley los sostenía, pues ellos sostenían el oficio sacerdotal. Malaquías no predicaba a una iglesia moderna, sino a una nación que se apartaba del pacto establecido con Yahvé. Cuando Dios habló de robar, hablaba de un robo colectivo de un sistema que garantizaba justicia social, sustento para huérfanos, viudas, extranjeros. Era una estructura que apuntaba a algo mayor, algo que vendría a cumplir cada sombra: Cristo.
Gálatas capítulo 3, versículo 13, despedaza la raíz de la amenaza moderna. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ya no hay maldición para quien está en Cristo. No existe devorador al acecho de la cartera de quien fue redimido por la cruz. El velo fue rasgado, el templo físico perdió su lugar exclusivo. Ahora el altar es el corazón, y la ofrenda es viva, espontánea, generosa, guiada por el Espíritu. Cuando Pablo escribe en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, cose el principio que debería resonar en cada corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con miedo, no coaccionado, no empujado por campañas que prometen bendiciones condicionales. Contribuir es un acto de fe, de alegría, de reconocimiento, no un impuesto religioso. Pero el lobo sabe que donde hay miedo, hay obediencia ciega. Así, por siglos, el diezmo fue enseñado como condición de salvación, trampa de protección. ¿Quieres estar bien con Dios? Paga tu parte. Es una herejía antigua, pulida en cada generación con nuevas frases de efecto, siempre sostenidas por versículos fuera de contexto. El miedo al devorador alimenta imperios humanos, y el rebaño, esquilado mes tras mes, cree estar comprando el favor de un Dios que ya derramó todo el favor en la cruz. Cuando se vuelve a Hechos, no se encuentran campañas de recaudación forzada. Lo que se ve es un pueblo que vendía propiedades, repartía según la necesidad, sin tablas fijas, sin recibos de amenaza. Todo fluía del corazón rendido. La generosidad era fruto del espíritu, no fruto del miedo. Y porque era genuina, había abundancia entre los hermanos. Ninguna viuda pasaba hambre porque alguien necesitara sostener el lujo de un sistema. Quien entiende la gracia no deja de contribuir. Al contrario, contribuye de forma aún más profunda porque ahora es libre. Libre para oír la voz del Espíritu. Libre para sembrar donde hay suelo fértil. Libre para saber que no hay deuda pendiente con el cielo. El diezmo, tal como es predicado por quien devora ovejas, es una forma sutil de esclavitud espiritual. Es el recordatorio de que nunca estás al día. Siempre falta algo. Siempre hay una brecha. Pero cuando se mira a la cruz, toda exigencia se deshace. El precio ya fue pagado, de una vez por todas. Quizás algunos digan, pero si la gente descubre esto, dejará de dar. ¡Qué confesión tan reveladora! Si el único motivo para dar es el miedo, no es ofrenda, es extorsión. Si la única forma de mantener un altar encendido es con el peso de la culpa, entonces ese altar no arde con fuego santo, sino con carbón humano. La iglesia verdadera, la iglesia llamada para salir, jamás dependió de chantaje para sobrevivir. Florece cuando cada corazón entiende que todo lo que tiene ya es de Dios. Y quien entiende esto no necesita amenaza para abrir las manos. Así, la cadena más reluciente se parte cuando entra la palabra. El devorador no tiene poder sobre quien ha nacido de nuevo. La ofrenda vuelve a ser semilla de gratitud, no factura de miedo. El lobo ruge de lejos, pero pierde su presa. Y cuando esta verdad ilumina el corazón, surge otra pregunta como un destello. Si tantos aún viven atados al diezmo como amuleto, ¿cuántos todavía creen que solo por estar sentados en un banco están salvos? El peligro de creerse salvo solo por frecuentar un edificio. Cuando se arrancan las cadenas del miedo que fueron clavadas por la distorsión del diezmo, una última muralla aún queda en pie, silenciosa, escondida en el orgullo humano. La ilusión de que estar presente en un edificio, domingo tras domingo,
sea lo mismo que nacer de nuevo en Cristo. Quizás sea esta la prisión más cómoda porque no exige confrontación interna, solo repetición externa. Quien se apoya en este hábito construye para sí una falsa seguridad. Es como vivir en un barco agujereado, pintado de oro por fuera, pero que no tiene ancla echada al fondo. Jesús miró a los ojos a hombres que sabían todo de rituales, recitaban leyes, se lavaban las manos hasta el codo, ayunaban 2 veces por semana, entregaban cada moneda del diezmo de la menta y del comino, pero no se daban cuenta de que estaban muertos por dentro. Mateo capítulo 15, versículo 8, sangra esta verdad. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La boca habla, canta, ora, el cuerpo se sienta, se levanta, hace fila para el pan y el vino. Pero si el corazón permanece intocado, la fe es solo una actuación, y Dios no habita en escenarios. El apóstol Juan, décadas después, confirmaría esta misma herida abierta. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 19, escribe: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Juan habla de personas que estaban allí, mezcladas, participando de reuniones, quizás imponiendo manos, orando en voz alta, pero que, por dentro, nunca habían sido injertadas en la vid verdadera. Frecuentar un edificio no inyecta vida en el corazón de piedra, solo el Espíritu hace eso. Quizás esta sea la mayor crisis de nuestro tiempo, templos llenos de gente vacía, púlpitos colmados de aplausos, pero corazones hambrientos de arrepentimiento. La multitud se reúne, pero pocos se permiten ser quebrantados. Mientras tanto, el edificio se convierte en coartada. Estoy aquí, luego estoy bien. Pero ¿quién dijo que una dirección física es garantía de nueva criatura? Cuando Nicodemo fue a ver a Jesús de noche, cargaba sobre sus hombros un currículum que haría envidiar a cualquier fariseo. Era maestro en Israel, conocía la ley, conocía el templo, asistía a cada fiesta, cada sacrificio. Y aún así escuchó: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La salvación nunca fue actuación, es transformación, es parto espiritual, es cruz que rasga el ego, que sepulta al viejo hombre para que uno nuevo viva. No hay forma de esconderse detrás de un banco de madera cuando uno es confrontado por el fuego del Espíritu. No hay boletín de asistencia que convenza al cielo, solo el sello de la sangre de Cristo. Y ese sello no se imprime con sello humano. En Hechos se ve un pueblo que se reunía no por obligación, sino por hambre de Dios. El templo era un punto de encuentro, pero no era la fuente. Partían el pan de casa en casa, repartían lo que tenían, confesaban pecados, oraban unos por otros. Era imposible separar presencia física de corazón rendido. Hoy, sin embargo, muchos invierten el orden, mantienen el ritual, pero abandonan la rendición. Así nacen generaciones de cristianos que saben cuándo levantar las manos, cuándo bajar la cabeza, cuándo responder amén, pero no saben lo que significa caer de rodillas en lo secreto. Por eso las multitudes se convierten en masa de maniobra. Quien no tiene raíz firme en Cristo se deja llevar por cualquier viento de doctrina, por cada campaña de promesa vacía, por cada líder que confunde autoridad con dominio. Una oveja que solo sabe ser contada en el culto no percibe cuando es llevada al matadero de la religiosidad muerta, y muchos siguen así, año tras año, sentados, pero nunca transformados. Quizás el mayor escándalo del reino sea este. Habrá quienes hayan estado en la iglesia toda la vida, pero jamás hayan sido iglesia. Y habrá quienes nunca se sentaron en un banco acolchonado, pero llevaban dentro de sí el altar que Dios habita. Fue eso lo que Cristo quiso decir cuando declaró: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, pero yo les diré, nunca os conocí. Qué peso escuchar eso después de una vida entera llenando sillas,
pero nunca permitiendo que el Espíritu llenara el corazón. Cada versículo nos empuja fuera de la zona de confort. Es necesario preguntar, ¿de qué sirve la presencia semanal si no hay arrepentimiento diario? ¿De qué sirve cantar alto si el corazón no es quebrantado en lo secreto? Dios no se impresiona con reuniones multitudinarias. Él busca corazones que tiemblen ante su palabra, corazones que vivan el Evangelio cuando nadie aplaude, cuando no hay vitrales, cuando el templo se convierte en desierto. Y cuando esta conciencia despierta, algo profundo sucede. Las paredes que parecían garantizar salvación se convierten solo en escenario. Lo que cuenta no es el edificio, sino lo que vive dentro de quien ocupa cada banco. Entonces surge la pregunta final, que deja el suelo al descubierto. Si el edificio no salva, si el ritual no garantiza, si la frecuencia no sella, entonces, ¿qué, de hecho, sostiene la eternidad que nadie puede robar? Cuando todo el polvo de las tradiciones se asienta, cuando los muros del miedo se rajan y caen, queda un único fundamento sobre el cual todo permanece en pie: Cristo. Él es el Cordero, el sumo sacerdote, la puerta, el camino, el fundamento que no puede ser sacudido. Y es sobre esa roca que se apoya lo que sostiene la eternidad, no la frecuencia, no el diezmo, no la silla marcada en el templo, sino la sangre que fue derramada por una humanidad incapaz de salvarse a sí misma. La gracia, tan proclamada pero tan poco experimentada por quien prefiere sentirse dueño de su propia redención, sigue siendo el mayor escándalo del reino. Nadie puede comprarla, nadie puede merecerla, nadie puede mantenerla por obras, porque la obra ya fue consumada en la cruz. Cuando Pablo escribe a los Efesios que por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no estaba inaugurando una nueva idea, sino revelando lo que siempre estuvo en el corazón de Dios. El hombre jamás podría jactarse de haberse salvado a sí mismo. Es una herida para el orgullo, porque desmonta todos los sistemas de mérito. Es un alivio para el quebrantado, porque muestra que incluso quien falló, quien no tiene título, quien no tiene cargo, quien no tiene reflectores, es recibido en el reino por la misma sangre que limpia al más piadoso de los predicadores. No hay edificio que cargue esa gloria, no hay auditorio lleno que aumente el valor del Calvario. Lo que se ve muchas veces son escenarios brillando más que el altar del corazón. Pero Dios no comparte su gloria con templos. Él no mide salvación por el plano del edificio, sino por la rendición silenciosa que brota en la oscuridad del cuarto, en el coche, en la calle, cuando nadie ve. Es allí donde Él construye su morada, porque la eclesia, los llamados para salir, no son un grupo de asistentes, sino un cuerpo vivo, esparcido como brasa que el viento no apaga. La eclesia es invisible para quien mide todo por placa, placa que se marchita, que cambia de nombre, que se convierte en ruina cuando la llama se apaga. Pero quien lleva la presencia, lleva la iglesia donde pisa. No importa si de traje, de sandalias, de chaqueta o de camiseta rota, es el sello del Espíritu el que testifica: este es mi Hijo. No hay fila de domingo que sustituya este testimonio. No hay sobrecolorido que compre este sello. Es don, es gracia, es vida. Muchos aún se preguntarán, ¿pero entonces no debo ir más? No es eso lo que el Espíritu grita entre estas líneas. El congregarse es bendición cuando nace de corazones regenerados. Es casa de consuelo, lugar de enseñanza, punto de partida para repartir dones. Es el lugar donde se ora unos por otros, donde se reparte el pan, donde se levanta al caído. Pero nunca fue el edificio el que llevaba la garantía de la salvación. Es el Espíritu quien sella a cada regenerado. Congregamos porque fuimos salvos, no para ser salvos. Somos parte de un cuerpo, no piezas de un engranaje controlado. El reino no es comida ni bebida, no es campaña ni meta, no es presencia marcada en la hoja del pastor.
El reino es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y eso nadie puede dar o quitar en base a presencia física. Quien lo tiene, lo lleva. Quien no lo tiene, puede sentarse en la primera fila toda la vida y salir vacío. Por eso, cuando Hebreos alerta para no abandonar la congregación, no es para crear miedo, sino para recordar que solos, por elección, podemos flaquear. El lobo aísla a la oveja antes de devorarla, pero la reunión verdadera, viva, no es prisión, es refugio. Al final, cuando cada muralla de religiosidad se derrumba, queda solo lo que Jesús siempre quiso, un pueblo que lo conozca en espíritu y en verdad. Una iglesia que camina de rodillas, que extiende la mano, que no se ata a placas, sino a promesas. Gente que no teme sentarse en el banco, pero tampoco se siente huérfana si el techo se derrumba, porque el verdadero templo no puede ser derribado por fuego o inundación. Él habita en nosotros, y si alguien pregunta ¿dónde está la iglesia?, la respuesta no vive en coordenadas. Está donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre. Está donde un quebrantado clama. Está donde el pecador se arrepiente. Está donde el pecador arrepentido se convierte en hermano. Es allí donde las ventanas del cielo se abren, no por diezmo, sino por gracia. No por miedo, sino por amor. No por mérito, sino por misericordia. Y quien entiende esto, quien respira esto, no vuelve a caber en paredes pequeñas. Porque quien nace de nuevo entiende, el edificio es bueno, pero no es Dios. El pastor puede ser instrumento, pero no es salvador. El diezmo es ofrenda, no factura de salvación. Y cuando la última silla esté vacía, cuando el último culto se cierre, aún quedará en pie la única verdad que ningún sistema religioso puede derribar: Cristo, solo Cristo. Y para quien es suyo, eso basta. Que esta palabra sea una semilla de liberación en tu vida, que donde estés, recuerdes. No es el banco lo que te hace iglesia, es el Espíritu que habita en ti. No es el miedo lo que te mantiene en pie, es el amor que Él derramó cuando nadie lo merecía. No estás preso, fuiste llamado para salir, para vivir como un templo vivo, respirando fe, esperanza y amor. Si este mensaje encontró tu corazón, si abrió tus ojos, decláralo hoy. Escribe en los comentarios: yo soy iglesia. Deja que el mundo vea que hay un pueblo que no se doblega ante cadenas, sino que camina en libertad, de rodillas ante un solo Señor. Y si sentiste el toque del Espíritu, si deseas reconciliarte con Jesucristo, si sentiste el peso de la religiosidad aplastando tu fe, pero hoy quieres volver a los brazos del Salvador, decláralo en voz alta, escríbelo aquí: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Que esta confesión sea el inicio de una nueva jornada, no de miedo, sino de vida abundante en Él. Si esta palabra habló contigo, deja que alcance a otros que aún viven encadenados por el engaño. Esparce luz, esparce verdad, esparce a Cristo. Comenta amén si ya le perteneces, porque cada amén aquí hace que esta palabra llegue más lejos. Dale me gusta, comenta, envíala a alguien que necesita respirar libertad. Y nunca lo olvides: mientras haya corazones rendidos, habrá iglesia. Hasta la próxima.